Hola amigos, mi nombre es Roberto Realdes Paz, soy docente de ética y moral y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el trabajo y la moral. Por supuesto que damos por entendido que el trabajo y la moral tienen que ir juntos. La inmoralidad, todo lo contrario, en el trabajo hace que nosotros perdamos nuestro trabajo inmediatamente o que acumulemos una línea que tarde o temprano nos va a marcar por la falta de moral en el trabajo. Hay características que vamos a analizar dentro de este tema, porque la primera es la honestidad. Todo trabajador, cualquiera que sea el rango que tiene, debe ser honesto con su trabajo. Debe saber que lo está haciendo bien, debe hacerlo bien. Es más, debe hacer un gran esfuerzo para que todo lo que haga le salga bien, en pro de sí mismo y en pro de la empresa o el lugar o la entidad en que trabaja. Sea honesto, no solamente en el trabajo, por supuesto, pero ahora nos estamos centrando en esto. Los estudiantes que me están escuchando en este momento pueden mostrar su honestidad para que su trabajo sea ética y moralmente lo mejor. Claro que sí. ¿Y cómo lo hacemos? Supóngase que tiene usted un examen. ¿Va a ser honesto estudiando para sacar una buena nota o va a recurrir a un montón de argucias para sacar una nota sin ser honesto? La responsabilidad va dentro de eso. Si usted es responsable, casi automáticamente va a ser honesto en todo su trabajo estudiantil o en la universidad o posteriormente cuando usted sea profesional. Y esto va a llevarnos al tercer elemento, que es la confiabilidad. Pero, ¿van a confiar en usted? Yo he tenido miles de estudiantes, tanto en las universidades como en los colegios. Y hay estudiantes en los que confío plenamente y he confiado plenamente. Y si los veo otra vez voy a confiar plenamente. Se ganaron mi confiabilidad. ¿De eso se trata? Pues precisamente de eso. ¿Qué está haciendo usted para cumplir con su responsabilidad en su trabajo, para ser moral en ello, para ser ético en ello? ¿Qué pasa si no lo hace? Pues voy a terminar con una cita bíblica, si me dan el permiso ustedes, que dice claramente de lo que significa o el resultado que va a dar de la moral en el trabajo. Cuenta el versículo que un dueño de unas tierras habló con su empleado y le dijo: llevo 3 años observando ese árbol de higos o una higuera y no ha dado frutos, así que córtala. Más claro, imposible, ¿verdad? Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.